que siempre seas esa mujer valiente, la que avanza firme entre la gente, la que no se rinde aunque a veces duela el alma, y en medio del caos conserva la calma, que siga siendo quien no se detiene, ni siquiera ante la tormenta más fuerte. Noche, el Espíritu Santo va a hablarnos allí en Mateo, el capítulo 15, el versículo 21 al 28. Le pido al poderoso Espíritu Santo en este momento que te llene, que ministre nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que sea su palabra, que nos instruya, que sea el amor del Señor llenándonos, que Él imparta ese poder vivificador por medio de su santa palabra, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y empiezas a ejercer un efecto en nosotros, un efecto poderoso ejerce la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos da vida, nos da sanidad, nos da restauración, nos guía, alumbra, ¿verdad? Es como esa lámpara que alumbra nuestro caminar. Así que te invito a que abras la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, el versículo 21 y 28. Dice la palabra del Señor: levantándose allí, ¿quién? Jesús. Levantándose allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mira dónde el Señor fue, a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Había momentos donde el Señor, Él quería estar allí, ¿verdad? Que no llegasen personas allí. Querías tener un momento tal vez solo allí, pero dice que no pudo esconderse porque una mujer, mira la insistencia, y quiero que enfaticemos en esto, en la insistencia de esta mujer. En esta insistencia que es la que el Señor muestra como un ejemplo poderoso, el ser insistentes en algo en lo cual tú estás pidiendo al Señor. Sé insistente, sé allí de los que se empiezan a mover y a caminar y a insistir y a clamar y a tocar ese manto del Señor. Y vemos como mujeres en la palabra del Señor y como fueron insistentes, como la mujer de flujo de sangre, cómo fue insistente esta mujer. Pues aquí vamos a ver una mujer de fe, una mujer insistente. Dice, porque una mujer cuya hija, mira esta mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Era una mujer que estaba pasando una situación muy difícil, muy difícil. No sé qué tu situación, que puedas estar pasando. Qué situación, pero yo te digo, esta situación que tú estás pasando no es oculta a los ojos de Dios. Dios está mirando lo que tú estás viviendo. Dios conoce todo lo que tú estás pasando. Y esta mujer tenía una hija endemoniada. Tenía una hija que estaba poseída por espíritus inmundos. Dice que tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a los pies. ¿Qué fue lo primero que hizo esta mujer? Humillarse. Y nosotros tenemos que tener una actitud de quebrantamiento, de humillación. Aunque estemos pasando muchas cosas, no dejes de quebrantarte, no dejes de humillarte. No dejes de doblar tu corazón delante del Señor. Porque esa actitud va a tocar el corazón de Dios. Esta mujer llega allí con una situación difícil. Puedes tú estar viviendo situaciones duras, situaciones difíciles. Pero si tú te humillas, si tu corazón se quebranta, si tú reconoces tal vez las cosas que pudiste haber hecho mal, las malas decisiones, las circunstancias, y te humillas, Dios no menosprecia el corazón contrito y humillado. Él no lo menosprecia, Él no lo rechaza. Dice aquí que esta mujer lo primero que hizo fue venir y postrarse a los pies de él. Y era el mejor lugar. Y sabes una cosa que me maravilla también, el ver cómo ella no solamente insiste, sino también es una mujer que sabe a dónde ir.
porque a veces nosotros tenemos cosas, problemas, situaciones, y lo que hacemos es ir a las personas que no son indicadas, hacer cosas que no debemos hacer por el desespero, por la ansiedad, por la preocupación, porque tal vez no has podido solucionar eso que estás viviendo. Y corremos a otros lugares, corremos a hallar el mal consejo muchas veces. Por eso esta mujer supo a dónde ir. Dice que oyó, tenía oídos abiertos y entendido. ¿Sabes que era entendida en ese momento? Bendiciones a los que se unen. ¿Sabes tú que era entendida en lo que estaba ella haciendo, verdad? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró. Lo primero que hizo, oír, sabía dónde ir, llegar y saber qué hacer, postrarse. Amén, bendiciones, pastora amada, Dios te bendiga. Dice, se postró a los pies. Y lo más tremendo, escucha, mira, no era una mujer hebrea. No era una mujer hebrea, ni era una mujer del pueblo de Israel, no era. Era una mujer griega, dice, en el 26 habla y dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo saber a dónde ir en el momento indicado. Qué tremendo nosotros no correr para otro lugar sino a los pies de Jesús. Qué tremendo. Bendiciones a los que se unen. Esta mujer no solamente es de otra nación y cruza otra nación, ¿sabes qué? Empezó a insistir desde su propio corazón por la liberación de su hija. Aquí en esta parte no dice que ella trajo su hija, ¿verdad? Sino que ella fue con fe. Dejó la hija en la casa. Tal vez esa hija, el demonio la había poseído de tal manera que maldecía a su propia madre. Tal vez ya no comía, tal vez estaba en un momento terrible, en una situación terrible, y esta mujer ya estaba desesperada. Ella no le importaba cruzar allí hacia la otra nación, no le importaba porque era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. No sé, que tú veas imposible, que tú veas como un gigante que pueda estar pasando en tu casa, que tú puedas estar viviendo situaciones de angustia, situaciones de ansiedad. No sé, que tú veas como algo casi imposible, pero yo te digo, el Señor está frente de ti, el Señor está allí contigo. Y es necesario que tú te encierres ahí en tu cuarto y dobles tu corazón delante de Él y te postres delante de Él y le pidas, ayúdame, Señor. Y sabes una cosa, vas a recibir esa ayuda, pues esta mujer estaba cansada. Ya ella no quería más volver a ver a su hija así. No sé, que tú has podido ver a tu hijo de repente en contra tuya, o algún familiar en contra tuya, alguien que tú veas allí que de repente no hay un cambio, pero yo te digo, insiste, bendiciones a todos los que se unen. Y ella le rogaba, mira, primero, cruza el país. Segundo, empieza a dar pasos de fe. Y quiero que mires los pasos de fe que da esta mujer. Porque tú conoces, mira, que hay un médico que es el mejor especialista, ¿verdad? En la situación que tú puedas estar pasando. Y que tú vas a ir a tal país porque allí es donde vas a recibir la cura y donde hay una sanidad. Tú haces lo que sea, ¿verdad? Tú vas a moverte porque necesitas. Y Dios quiere que nosotros nos movamos de nuestra inercia, de nuestra parálisis, que nosotros demos pasos de fe y empecemos a caminar en esos pasos de fe. Esta mujer empezó a dar pasos de fe. ¿Qué la impulsó a ella a salir de allí? Porque muchas personas pueden acostumbrarse a lo que ven que es destrucción, al caos. Hay personas que se acostumbran y bueno, ya me acostumbré, esta es la vida que yo tengo que llevar, esta es la cruz que yo tengo que cargar. Muchos se acostumbran, pero esta mujer determinó en su corazón no acostumbrarse. No me voy a acostumbrar a esto.
No me voy a acostumbrar tal vez a ver mi hijo drogado, tal vez a ver mi hija en situaciones que no tengo que acostumbrar. No me voy a acostumbrar, voy a insistir, voy a ir a la presencia del Señor, voy a ir a los pies del Señor. Yo no me voy a acostumbrar a esta situación, tal vez financiera, tal vez una enfermedad, tal vez alguna situación. No la acepto en mi vida, no la acepto, no me acostumbro a esto, no me acomodo a ella, no la consiento, sino que rechazo eso de mi vida. No lo quiero, no quiero esto en mi vida, yo no quiero ver a mi hija de esta manera, y eso es lo que ella hizo. Empezó a dar esos pasos de fe, escuchó. Aquí dice en el 25, porque la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, ella ya había escuchado, recordemos que la fama del Señor Jesucristo se extendía por todos los contornos. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, la luz vino al mundo, la luz llegó al mundo, iluminó, y lo que no se conocía como diablo empezó a conocerse como diablo. Porque no se conocía como diablo, porque la luz vino al mundo y la luz iluminó y manifestó las tinieblas, lo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y la luz vino al mundo y se evidenciaron las tinieblas, así que llegaba el Señor Jesucristo y todo endemoniado era libre. Salían los demonios allí de donde estaban. Recordemos cómo llegó él y encontró el templo. El templo lo encontró allí con cualquier cantidad de enfermos que estaban en el templo. No había sanidad, no había liberación, porque lo que había era religión. Y Dios no quiere la religiosidad en nuestras vidas. No te acostumbres a eso que tú ves, no lo recibas en tu vida. No te acostumbres allí de pronto a ver a tu hijo así, a tu nieto así, o de repente lo que estás viviendo en tu vida. No te acostumbres, no te familiarices con ello, sino recházalo de tu vida, porque hay luz en ti. Y las tinieblas tienen que huir de tu casa, las tinieblas tienen que salir de tu vida, las tinieblas tienen que soltar tus hijos, soltar tus finanzas, soltar tu cuerpo. Toda enfermedad sale de tu cuerpo por el poder del Señor Jesucristo. Se consume toda enfermedad, se consume toda tiniebla, es reprendida. Pues esta mujer había escuchado, porque la fama del Señor Jesucristo empezó a esparcirse por todas partes. Él no buscaba, mira cómo al inicio él dice que él se fue para la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa quiso que nadie lo supiese. No quería buscar, cierto, como llamar allí la atención, no, sino que él buscó esconderse, pero la fama de él, allí está el Señor. Todos corrían a él, todos venían a él. Así que esta mujer propuso en su corazón, propuso, y tú y yo tenemos que proponernos en el corazón dar pasos de fe. Salir del acomodamiento, salir del caos, salir de todo aquello en lo cual nosotros nos pudimos haber acomodado. Y aquí muestra cómo esta mujer va, entiende, y lo primero que hace apenas lo ve es postrarse. Ella ya venía quebrada. Tú sabes qué es ver una hija, qué es compartir tu casa con alguien que está maldiciendo, con alguien que tiene oscuridad en su mente, que está borrada su visión, que lo que hace es maldecirla, que tiene la rebeldía al 100%, porque eso es lo que vino el diablo, a matar, a hurtar y a destruir, y a crear una anarquía, y a crear allí una rebeldía interna, que es la simiente satánica. Pero esa mujer dijo, no me aguanto más esto, yo voy a buscar la salida. Y supo a dónde ir. Y empezó a dar pasos de fe, y esos pasos de fe tú y yo tenemos que darlos. Tenemos que llenarnos de una fe sólida, de una fe inquebrantable, de una fe que rompe barreras, que traspasa montañas. Esa fe que ve milagros. Hay una fe mayor, siempre va a haber una fe mayor. Porque la fe inicia cuando es semilla, recordemos, la semilla, como la semilla de mostaza, una de las semillas más pequeñas, ¿verdad? Ese es el inicio. El inicio es una pequeña semilla y tú y yo tenemos que hacerla crecer.
Tú y yo tenemos que llenarnos de las palabras de Dios. Cada vez más, mira, yo te digo algo. Aliméntate de la palabra del Señor, pero cree en los dichos de la boca de Dios. Cuando tú estés en el internet, no te sientes a escuchar a cualquiera, no lo hagas. Sino deja que el Espíritu Santo te dirija, deja que el Espíritu Santo, mira, te dé la palabra justa y aquella que viene acompañada con fe, aquella que viene aprovisionada de la fe. Tú puedes sentarte allí y tú vas a ver un buffet en el internet, hay un buffet allí. Pero hay alimentos que vienen contaminados, tienes que tener cuidado. Hay quienes portan situaciones, áreas sin resolver. Hay quienes que traspasan ciertamente muchas cosas y no han sanado y no se someten a nadie. Ten cuidado con lo que tú escuchas, con lo que tú pruebas, porque puedes estar recibiendo un alimento contaminado. Por eso tienes que ser selectivo. Pueblo de Dios, escucha, sé selectivo en lo que tú comes, en lo que tú te alimentas, porque es necesario que la palabra venga acompañada de espíritu, que no sea tan solo letra muerta, sino que sea el Espíritu Santo tocando tu vida, la palabra que confronta, la palabra que sana, la palabra que trae ese redarguir del Espíritu en tu vida. No huyas de la corrección. Ama la corrección. No huyas de los principios bíblicos por las fantasías que se escuchan ahora, por las cosas que inflan ahora, las palabras que se inflan, que van solamente a apelar al alma, a los sentimientos, a las emociones. Sino escudriña la bendita palabra de Dios y busca y sé selectivo y siéntate a degustar un alimento que venga lleno del conocimiento de Cristo, donde Cristo es entronado, donde Cristo sea el centro, donde tú recibas la luz de Cristo, donde esa sanidad en tu corazón, aunque duela, aunque la palabra confronte, aunque la espada te corte, porque la palabra es una espada. Una espada que tiene doble filo, va a cortar allí tu interior, pero también corta el que está transmitiendo la palabra. ¿Cuántas veces somos bendecidos con la misma palabra? Los que portamos la palabra de Dios. Somos bendecidos. Somos allí redarguidos en nuestro espíritu, instruidos por el Espíritu Santo. Por eso tú debes de exponerte a la luz, exponerte. Porque la luz de Cristo va a entrar a lo más profundo de tu corazón y toda tiniebla, toda herencia maligna, todo lo que puedas haber tenido ahí en tu corazón, todo lo que pueda estar oculto va a ser reprendido por la luz de Cristo. Pues esta mujer, ¿sabes una cosa? Tal vez ya había como una mujer griega, una mujer sirofenicia, había hecho muchas cosas en su desespero, pero ¿sabes? Supo ir a donde tenía que ir. Y ella se abrió camino, se abrió camino. Qué glorioso es nosotros entender dónde estar en el momento justo. Qué glorioso es tener la sabiduría para poder estar en el momento justo. ¿Sabías tú que el congregarse, el estar en el momento justo, tú no sabes lo que Dios puede impartir en un momento en medio del culto a Jehová, en medio de la congregación de los santos? No menosprecies el congregarte. A veces somos tan cómodos que dejamos todo al virtualismo. A veces somos tan cómodos. Y fue algo, mis amados hermanos, que después de la pandemia quedó allí. Y no está mal que porque usamos las redes sociales, ¿verdad? Pero debemos de ser cuerpo, debemos congregarnos, debemos levantarnos y salir de la comodidad. Que nosotros estemos, sí, de repente conectados, pero cuando no hay un servicio en tu iglesia. De resto, levántate, así esté lloviendo, así esté, esfuérzate, sé valiente. Mira esta mujer lo que nos enseña. Cruzó una nación entera porque no se acostumbró
a ver a su hija endemoniada. Se rehusó a verla así. No se acostumbró. Hay quienes se acostumbran. No, es que mi hijo es así. No, es que mi chinita es así. Pobrecita mi chinita, es que a rato le da por romper los platos y destrozarme la cocina. No, mi chinita. ¿Acostumbrada? No, no podemos acostumbrarnos. Que Dios nos abra los ojos como padre, como madre. Que Dios nos abra los ojos, que nos haga sentir. Que nos haga el Señor ver con una visión extensa cuáles son los gigantes que pueden estar rodeando tu casa. Que Dios nos haga ver con los ojos del Espíritu que se puede levantar en la familia sin que nosotros sepamos cuáles son las amenazas. Cuántas cosas atacan los hijos porque el enemigo viene por la simiente. Viene a atacar la simiente. Viene a atacar los hogares de los hijos. Viene a intentar dañar. Por eso hay una mujer que se tiene que levantar. Una mujer de altar, una mujer de clamor, una mujer que ora, una mujer que se levanta, una mujer como Proverbios 31 que no apaga su lámpara ni de día ni de noche, sino que está percibida, está vigilante, está clamando, está mirando, está atenta a lo que está sucediendo. No se acostumbra, no se acomoda. Y no se justifica y justifico todo. No es que ella está así por esto, por aquello. No es que mi hijo es así. Es que usted no sabe, pastora. Es que mi hijo no. Hace falta llegar a la presencia de Dios. Caminar más hacia la presencia de Dios. ¿Sabías tú que puedes llegar a un culto glorioso y en ese momento estar justo cuando Dios derrama una sanidad? Cuando Dios derrama de su gloria, cuando abre los cielos y puede derramar el Señor una liberación, una sanidad. Hay toques de Dios en medio de la congregación. El movimiento de las aguas. Se pueden estar moviendo las aguas y resultó que no fui hoy a la iglesia. Mejor me voy a quedar haciendo tal cosa. Muchas cosas suceden, mis amados hermanos, y caemos en la pereza, en la ociosidad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo esforzado y valiente. Dios quiere un pueblo que le crea. Y aquí hay algo en esta mujer que Dios honra. Y quiero leerte aquí. La mujer era griega, sirofenicia, y le rogaba al Señor que echase fuera el demonio. Lo primero que ella llega allí y se encuentra con el Señor. Y ella se postra a los pies y le ruega. Y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes tú que es como cuando tú estás buscando algo, cuando tú estás rogando, porque llega a rogar y recibir en sí como una espera, como siéntate y espera que primero los hijos se alimenten? Como es esperar, como un momento allí que te frena. Pero Dios nunca hace nada sin propósito. Y sabes que el Señor Jesucristo, lo que Él estaba haciendo en ese momento era expandir más la fe de ella. Los momentos de espera van a hacer que nuestra fe se expanda. Porque en esos momentos de espera tú te quedas allí como esperando, como que estoy clamando, como que quiero ver ya, y estamos enseñados ya a la inmediatez de las cosas. Pero el Señor nos pone en esa espera. Hay tiempos de espera, tiempos, procesos. Y Dios siempre muestra que en los procesos Él se glorifica. Porque en un abrir y cerrar de ojos Dios pudiese cambiar la situación que tú estás viviendo. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de cambiar la situación. Él tiene el poder de decir hasta aquí, en un abrir y cerrar de ojos, cambiar lo que tú estás viviendo. Pero Él no lo hace así, sino que lo hace en una espera. Porque está en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde estás allí anhelando. Él hace que tu fe empiece a carecer, que tu fe se expanda y empiezas a reconocer y asimilar. No en la inmediatez, sino en la espera del propósito. Empiezas a darte cuenta de muchas cosas que no te habías dado cuenta. Y aquí dice, respondiendo ella le dijo, mira, esta mujer no tenía orgullo. Estaba ya quebrada. Qué hermoso es estar quebrado ya y en el corazón, tener un corazón
que se está derritiendo en la presencia de Dios. Y por eso muchas veces la espera, y por eso muchas veces el propósito tiene que ejercerse en nuestras vidas para quitar la dureza. Pero ella dice, sí, Señor, y se humilla más, y se quebranta más. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, mira, los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Como tan solamente me dejarás probar una migaja. Se humilla más, y a veces nosotros creemos que ya nos hemos humillado por completo. A veces nosotros creemos que ya le he entregado todo a Dios, yo todo lo he hecho por Él, yo no tengo nada más. Señor, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres? Yo tan humilde, yo que me he entregado tanto, yo que me he dado, yo que hago, yo. Pero el Señor te dice, te falta más por entregar, te falta más por quebrarte, te falta más por humillarte. Esta mujer se humilla más, se humilla. Respondiendo ella, sí, Señor. No dijo, bueno, está bien, entonces es para Israel, chao, yo me voy allá con mi hija. No tenía orgullo, no. Y hasta ese punto Dios quiere llevarnos muchas veces a donde ya no te quede, mira, nada. Ningún argumento, ninguna justificación, no te quede absolutamente nada. Ninguna excusa. Sino que saquemos allí la bandera blanca y nos humillemos y le digamos al Señor, realmente tú ganas, Señor. Realmente tú eres mi Dios, mi Señor. Realmente me humillo. Y ella no contempló la idea de devolverse sin recibir la impartición de Dios. Ella sabía lo que necesitaba, la liberación de su hija. No sé si tú todavía estás consciente de lo que tú necesitas de Cristo. No te acostumbres a eso que estás viviendo. No, eso es transitorio. Eso se va a acabar en tu vida. Eso tiene un declinar. Lo que tú puedas estar viviendo, la situación que pueda estar viviendo tu hijo, lo que pueda estar viviendo ahí en tu casa, eso tiene un tiempo final en tu vida. Dios tiene ese propósito para levantar, para sanar. Dios tiene ese propósito. Y dice allí, aún los perrillos comen de debajo de la mesa. Se metió más, se humilló más, se quebró más, bajó más la cerviz. Entonces él le dijo, por esta palabra, por haberte humillado más, por haber creído, por haberme dicho esto, mira, por esta palabra, en el versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, que el demonio ya ha salido de tu hija. ¿Tuvo ella que traer la hija delante del Señor? ¿Tuvo ella que hacer algo fuera de lo que de repente podía haber hecho ella en sus fuerzas? La trajo delante de él, no la trajo delante de él. ¿Sabes? Se humilló. Y Dios quiere eso, que nos quebrantemos de tal manera que le digamos, Señor, no quiero juzgar más esta situación, no quiero, Señor Dios mío, tener orgullo en mi vida. Esta mujer no tenía orgullo porque el Señor le había dicho, no, esta comida no es todavía. Los primeros se tienen que alimentar, los hijos, y luego los perrillos. ¿Sabes qué es eso? Ella no se devolvió, me voy orgullosa, no, sino que se humilló. Dijo, aún los perrillos comen de debajo de la mesa. Se metió más. Y el Señor le dice, por esta palabra que tú has dicho. ¿Sabías tú que hay acciones y actitudes en nuestra vida que provocan un de repente de Dios en nosotros? ¿Qué falta para ese de repente? Pregúntale al Señor. ¿Qué falta para que ese de repente toque mi vida? Me tengo que quebrar más, me tengo que humillar más. De repente he creído que me he humillado totalmente. De repente he creído que he hecho todo, pero no, falta más. Falta más entrega, falta más fe, falta más diligencia, falta más en lo que yo tengo que hacer, Señor. En lo que tengo que humillarme, en lo que tengo que quebrarme. En lo que tengo que venir a tu presencia y derramar mi corazón. Y Él le dice, por esta palabra que has dicho, de meterte debajo de una mesa y no crear allí
un orgullo, sino antes bien alimentarte de las migajas. Por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Hay cosas, mis amados hermanos, que vamos a lograr vencer por medio de la humillación y por medio de la fe. Son dos cosas: el quebrantamiento, la humillación del orgullo nuestro, el tocar el corazón de Dios, el no acostumbrarnos a situaciones y a cosas que no debemos de acostumbrarnos, sino humillarnos delante de la presencia del Dios vivo, que nos escucha. Él te escucha, Él te oye tus clamores, Él sabe lo que tú estás viviendo, Él sabe el proceso que tú estás pasando. Para Él no le es oculto lo que tú estás viviendo, pero esa espera está provocando algo mayor en tu vida. Está provocando un ensanchamiento de la fe. La fe tiene que crecer y es necesario que seamos arados, porque recordemos que el Señor asemeja la fe como esa semilla que va creciendo, pero es necesario ser abonada, es necesario ser arada, es necesario ser cuidada, es necesario que la lluvia llegue sobre esa semilla, que empiece a romper la tierra, que empiece a crecer. Son los procesos de Dios que nos llevan a tener una fe mayor, una fe verdadera, una fe real, porque tú puedes hablar de lo que tú has visto a Dios hacer en tu vida. Tú hablas con convicción: yo he visto a Dios sanar, porque yo fui sana. Yo he visto a un Dios sanador. Yo he visto a un Dios proveedor, porque me ha provisto. Hablamos de lo que conocemos, como dice la primera carta de Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, tocante a lo que hemos visto nosotros. Juan no hablaba de algo que no conocía, hablaba de algo real, de algo verdadero. Y tú y yo vamos a hablar de algo real, de algo verdadero. Y Dios quiere una fe real, mis amados hermanos, y más en este tiempo. Una fe real, una fe verdadera, una fe que realmente sostenga, una fe que no se acabe en el primer sacudón, en la primera prueba. No, sino que tú creas a la voz del anuncio de Dios, que tú permanezcas por encima de todo pronóstico. Tú creas en el Dios que te ha llamado, tú creas en el Dios que te cuida, en el Dios todopoderoso que ha puesto allí sus ojos, su corazón y su nombre en tu vida. Él tiene el control de todo, en tu casa, en tu familia. Pero Él está provocando que ensanchemos más nuestro corazón para Él. Dice la palabra: entonces Él le dijo: por esta palabra, el demonio ya salió de tu hija. Qué glorioso, qué maravilloso. Por esta palabra. Cuando tú vengas a los pies del Señor y derrames tu corazón allí, va a haber un momento donde Él va a ver el de repente allí. Y va a derramar de su favor, de su liberación, de su sanidad. Una sola palabra. Si nosotros notamos, mira, una sola palabra bastará para sanar. ¿Cuántos hombres y mujeres provocaron, verdad, ese milagro con esa fe? Porque la fe es como el imán que atrae los recursos del cielo, espirituales y naturales. Se manifiesta lo de Dios. Vemos cómo el Señor quiere que su pueblo camine más en este tiempo en la fe. No por vista, sino por fe. No por vista. Debemos de ser de aquellos que le creen a Dios. De aquellos que se paran firmes en la fe. Que avanzan en lo que Dios ha querido que avancen. Dice el 30. Y cuando ella llegó a su casa, ¿sabes qué encontró? Cuando ella llega a su casa, ¿sabes qué llega ella a ver allí? Dice: halló que el demonio había salido de su hija. Y su hija acostada en la cama. Ya no estaba allí tal vez diciendo maldiciones, voces, en fin. No, sino que era aquella niña, aquella hijita que Dios le había dado a ella. Así que hay cosas en las cuales tú y yo tenemos que perseverar, y es en la fe. De creer que sea lo más difícil, lo más imposible que tú veas, tú tienes al Dios Todopoderoso. Rechaza toda tiniebla.
toda incredulidad, toda duda que salga de tu vida por el poder del Señor Jesucristo. Que tú puedas quebrantarte y meterte allí, debajo de esa mesa y decir: Señor, aquí estoy, quebrando mi corazón delante de ti. Yo creo a tus promesas. Creo a la voz de tu anuncio. Creo. No rechaces lo que Dios ha prometido. Hay grandes promesas que son reales y son verdaderas para tu vida y para tu casa. Esas promesas son verdaderas, son reales. Dios ha prometido sanar, Dios ha prometido cuidar, Dios ha prometido levantarte, Dios te ha bendecido. Ahora toma lo que Dios ha hecho contigo, tómalo y créelo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes? Que sean tus palabras como esta mujer, que las palabras de Dios sean las que sean rema en tu vida, sean rema en tu corazón. Él es real y verdadero. Él quiere que tú le creas, aun cuando tú veas el panorama oscuro, aun cuando tú veas situaciones que se mueven en el ambiente. La iglesia de Cristo debe de creer, y tú y yo tenemos que creer, porque Dios nos está llamando. Mira los tiempos que están sobre la tierra. Despertemos, amada iglesia, despertemos del sueño. Aprovisionémonos de la fe verdadera. Peleemos la batalla de la fe como lo pelearon los antiguos, como peleó Pablo la batalla de la fe, como se levantaron hombres como Elías peleando la batalla de la fe. Hombres que fueron llamados, que no tuvieron una vida propia, sino que se entregaron por completo. Así tú y yo tenemos que levantarnos en esa fe. Y si tu fe ha sido fracturada por alguna situación, si tu fe de repente en algún momento tú creíste, tú te entregaste, tú te diste y fue fracturada la fe, de repente no recibiste allí sino traición, dureza en muchos aspectos, y la fe se quiebra, la fe muchas veces se fractura. Es tiempo de que seas sana, de que seas sana, de que tú le creas, le vuelvas a creer al Señor, que tú empieces a caminar y dar esos pasos de fe, que le pidas al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, sáname, sana mi fe. Yo quiero creer, yo quiero que tú saques de mi vida toda incredulidad, todo lo que fue incredulidad, todo lo que ha golpeado mi fe, Señor. Y tú me sanes para que yo pueda volver a creer como al inicio, que yo tenga aún mayor fe, Señor. Por eso el Señor compara como los niños, ¿verdad? Que los niños creen en todo. Los niños tú le dices: en la noche te traigo esto, y ellos están esperando. En la noche me va a traer mi mamá, en la noche va a llegar mi mamá, en la noche, y cuando llegas lo primero que te dicen: mamá, ¿qué me trajiste? Porque todo el día han creído a lo que tú le dijiste. Esa es la fe que Dios quiere. Vuélvele a creer al Señor. No sé, de repente tú oraste por un enfermo y falleció, o de repente tú llegaste: no, yo no vuelvo a creer, yo no vuelvo a orar por nadie porque lo que hago es hacer esto y aquello. No, yo no creo más en esto. No creo, muchos no creen ni en el llamado. Crea, debes de creer en el llamado de Dios en tu vida, que pudo fracturar allí tu fe. Y le pido al Espíritu Santo que te sane, porque tú eres su hija amada, su hijo amado. Que tú recuerdes cuántas cosas Dios ha hecho contigo, cuántas cosas Dios ha hecho con tu vida, con tu casa. Quién eras antes y ahora ya no lo eres. Cómo Dios te ha salvado, cómo Dios te ha restaurado, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios te ha bendecido. No importa que el hombre falle, los hombres siempre fallamos, pero Dios no falla, Él nunca falla. Así que yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te fortalezca en la fe, que seas una mujer de fe, así como el Señor dice: grande es tu fe, grande. Que Él pueda ver en ti una mujer de fe que le cree, que no está mirando lo que el mundo dice, sino que está escuchando la voz de Dios y lo que Dios dice. Que Dios restaure tu fe, que tú puedas levantarte
y ser esa mujer de fe para inyectar fe en otros. Que puedas creer a la voz del anuncio de Dios, que Él tiene pensamientos de paz y de bien para sus hijos. Hay pensamientos de paz y de bien para tu casa. Hoy te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Hay pensamientos de sanidad, de restauración, de levantamiento, de prosperidad. Recíbelos en el nombre poderoso de Jesús. Levanta la honra de sus hijos. Él sabe todo lo que tú trabajas, todo lo que haces, todo lo que aún te niegas. El Señor conoce todo de ti, y Él te suple. Le doy gracias al Señor porque Él te llena y te cuida. Y en este momento Él pone venda y aceite allí sobre la fe quebrada, sobre la fe fracturada, para que tú puedas creer, para que tú puedas levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Y como esta mujer, no importa el precio que tengamos que pagar. No importa lo que tengamos que recorrer, no importa lo que tengamos que pasar, sea en la madrugada donde Dios nos quiera, donde sea el encuentro con Él, podamos humillarnos, podamos caer a los pies del Señor y con la fe de creer en sus palabras, de creer en lo que Él puede hacer, con esa fe se ejecute ese milagro que tú has orado por Él. Yo le pido al Señor en este momento, hay una petición que tú tienes en el corazón. Y le pido al Espíritu Santo en este momento que sea tocando tu vida. Mira la humillación, Señor, de tu hija. Mira la fe de tu hijo. Mira, Señor, en este momento, Padre, le sea concedido por el poder del Señor Jesucristo. Le sea concedido, Señor, la petición de su corazón que va conforme a tu voluntad, Señor. Sea de liberación de un hijo, sea de prosperidad, sea, Señor Dios mío, de rupturas de cadenas generacionales en su familia, sea el levantamiento, Señor, del ministerio, Dios mío, sea el fortalecimiento, Dios mío, del liderazgo, sea, Señor Dios mío, Padre, una congregación, Señor, fortalecida en ti. Tú conoces las peticiones, Señor, de los corazones, sea la unidad familiar, sea la sanidad sobre los cuerpos quebrantados por alguna enfermedad. Ahora es dada por el poder del Señor Jesucristo. Milagros ocurren ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad sale de los cuerpos ahora por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo. Se cortan cadenas antiguas. Se va toda duda. Toda duda sale ahora por el poder del Señor Jesucristo. Y tu fe es fortalecida en el nombre poderoso de Jesús para ver milagros, para recibir lo prometido en el nombre de Jesús. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo fuerte. Nos despedimos desde la red ministerial Amigas de Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente. Guarda esta palabra en tu corazón. Siempre que te acerques al Señor, hazlo con fe. Hazlo creyendo que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendiciones para todos.